Durante siglos el ser humano ha querido experimentar cada día un poco más con la ciencia, logrando con ello llenarse de poder y dinero. Muchas veces esto es utilizado a efecto de tener un arma más poderosa que su enemigo sin importar las consecuencias y vidas humanas que tengan que sacrificar para conseguirlo. Quizá, en la actualidad esta situación ya es más controlada o se maneja a discreción, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de Estado. Tú podrías llegar a entender el grado de locura, disociación y pérdida de identidad que podrías alcanzar si no pudieras dormir. Bueno, imagina que hoy tú eres un individuo experimental. Imagina que tú eres parte del experimento ruso del sueño. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer al día de hoy no tienen una respuesta. Permite que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. ¡Ey! Aquí ahora nos salió mejor, Joana, que muchos otros intentos de que yo diga el speech y tú el opening. La primera vez fue desastroso. Aprendimos la lección. Hoy sí salió. Y hoy sí es una ocasión especial porque hoy vamos a festejar el cumpleaños misterioso de Joe con un tema que ni siquiera sabía ella. Es su regalo, es su regalo. A mí me dijo, yo quiero un tema y que sea misterioso. O sea que algo así. Ay, sí, le dije, Selma, para mi cumpleaños sorpréndeme. Y me dijo, va. Ya en el momento en que dijo, no, que la ciencia y que el no sé qué, y dije, ya estuvo, esto es para mí. Ya cuando dijo lo de estos experimentos del sueño y todo lo que puede llegar a ocurrir en la mente humana, no sé qué es lo que nos va a decir Selma, pero yo sé que va a acabar mal. Esto va a acabar mal. Sí, es una de las historias muy interesantes. Hay muchas personas que ya han escuchado al respecto de esto, pero no sé si tú ya la conocías, Joe, el experimento ruso del sueño. Tengo una idea de cómo más o menos los efectos que te hace. Obviamente el nombre lleva la penitencia ruso del sueño, pero no sé exactamente la historia de qué personaje, en qué año, cómo fue el experimento, qué hicieron, pero sí sé que progresivamente te manda al carajo esa cosa. Y es obviamente, supongo, contra la voluntad del sujeto. Esta es una historia particularmente extraña porque hay muchas teorías en las que la gente dice que en verdad fue un experimento que se realizó dentro de las cuestiones militares como una forma de sacar provecho de las personas o rehenes que tenían, pero también hay otras personas que consideran que esto es un creepypasta, aunque en realidad existen muchas cosas e inclusive ha habido récord Guinness de intentos sobre este tipo de sucesos y que se ha podido realizar. Pero si quieres conocer un poco acerca de lo que es el experimento ruso, te invitamos primero a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le puedes poner like al video si te gusta el contenido y campanita para que recibas notificaciones cada que subimos video. Nos vas a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Creo que ya dije todo. Y en TikTok. Para que tengamos contenido extra. Por ahí tenemos contenido que amplía un poquito más los temas. Gracias a quienes nos están escuchando también en Spotify, así como quienes nos escuchan en YouTube. Gracias por estar ahí. Siempre vemos las visualizaciones, siempre vemos los comentarios, los likes, las compartidas, todo. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¡Yay! Ahora sí, empecemos con el experimento ruso del sueño. Curiosamente, las dos guerras mundiales dieron mucho de qué hablar, pero fue el surgir justamente en Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia, específicamente, donde un grupo de investigadores podrían haber llevado a cabo uno de los más oscuros, crueles y tenebrosos experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental que había sido creado con la finalidad de erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos, pero necesitaban probarlo. No sé si algún tiempo tú escuchaste algo muy similar a lo que era el Anthrax.
Sí, o sea, escuché todo el auge de que el Anthrax y que los efectos súper esquizofrénicos que causaba en las personas, en plan de que igual Exacto. mermaba su ciclo del sueño y todo el ciclo circadiano se iba al carajo. ¿Es el Anthrax? ¿Estamos hablando de Anthrax? No necesariamente, pero era ahora sí que un gas experimental que lo que hacía específicamente en el cuerpo de las personas era mantenerte en un estado de alerta en el cual, aunque tú estuvieras muy cansado, no pudieras dormir. Lo equiparo al Anthrax porque al inhalarlo generaba consecuencias en tu cuerpo. Entonces, Ok. no sé si sea muy equiparable a lo que ahorita podríamos estar viendo con los globos chinos, que decían que, o en su momento fueron ovnis, que dispararon un tipo de gas. Hay muchos mitos donde este gas tuvo consecuencias o repercusiones en los animales en las áreas donde cayeron. Pudiera ser muy posible, pero te voy a explicar. Los Vale. investigadores mantuvieron a 5 personas, mismas que eran de las que habían obtenido como prisioneros durante la Rehenes. guerra. Ok. Exactamente. Entonces, lo que les dijeron a estas personas son, vamos a experimentar con ustedes durante 15 días sin que ustedes puedan dormir. O sea, ¿todavía les Si avisaron? Exacto, sí, les dijeron, si tú consigues sobrevivir durante este tiempo y sale correctamente el procedimiento, ustedes van a ser libres. No Eso fue como la manches. negociación que tuvieron con los rehenes. Ok. Entonces, lo que hicieron fue tratar de mantenerlos despiertos durante 15 días utilizando un gas de base estimulante. Era una base como experimental. Estas personas, como te digo, eran prisioneros políticos que habían sido condenados por delitos de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en una habitación, una tipo cámara sellada, muy similar a lo que utilizaron los nazis en los campos de concentración. Okay. Era completamente grande, de concreto, y lo único que tenía era una puerta pequeña con una ventana. No sé si te la puedas imaginar. Esa Sí, me la ventana estoy imaginando. tenía visibilidad de afuera para adentro, pero de adentro para afuera no. Ay, O sea, horror, lo okay. que era la manera en que los científicos podían monitorear todos los movimientos dentro de la habitación. Desde entonces los investigadores decidieron meter a estas personas. Los sujetos podían convivir en esa habitación, iban a contener libros, era parte de lo que iban a tener adentro, libros, algún tipo ropa o vestimenta de cama muy similar a la que utilizan en los hospitales, como batas. Sí. Iban a tener agua corriente y comida como ahumada de ese tipo que utilizan ahora sí que en el ejército, que trae como para que dure más tiempo, no sé si se podría llamar como de vacío Ni o algo idea, así para que aguanten. Son de esas que pueden, digo, no traen tantos conservadores, pero sí las conservan como en vacío para que dure más tiempo. Ok, Bueno, eso ellas selladas lo al iban a vacío, tener. ok. Tenían lo suficiente tanto de agua como comida para sobrevivir un mes y si digamos que la forma de distraerse iba a ser a través de libros. En dicha cámara y habitación estaban en puntos estratégicos micrófonos repartidos en varias estancias y con la cual iban a obtener evidencia del comportamiento o las pláticas que iban a tener estos individuos dentro de la habitación. Asimismo, existía en una de las partes de la cámara, sobre la parte superior, un tubo que salía de la pared. Ese tubo estaba conectado a 2 tanques. Esos tanques tenían una función diferente. El primero era uno de oxígeno y el otro era el gas que iba a evitar que ellos pudieran dormir. También existía una rejilla metálica, como de esas de tipo de aire acondicionado, muy similar, que se consideraba que era utilizada para que se filtrara el oxígeno y gas, pero además contenía un micrófono, para escuchar lo que decían los individuos. Entonces estamos hablando que ya era una habitación bastante equipada a efecto de poder monitorear lo que sucedía. Te digo, es un aspecto experimental que se iba a realizar por primera vez y que los individuos, pues con tal de ser perdonados y liberados, accedieron a realizar. Ok. Entonces, ¿qué pasó una vez que entraron estos individuos? Espérate. Dime, Joe, si a ti te dijeran, ¿entrarías? No, o sea, no. Bueno, no sé, si soy prisionera y es la única posibilidad en la que puedo salir y de todos modos o muero ahí adentro como prisionera o experimentan conmigo y sé que voy a morir,
dependiendo si ya estoy bien, pero bien mal de la cabeza, en plan de ya me quiero ir al carajo, igual y muero allá antes de morir aquí en la celda, pues órale, ¿no? Pero yo someterme así por voluntad, ¿quién lo haría? Nadie, supongo, ¿no? No, Y yo te iba creo a que preguntar, tal vez se me escapó este detalle, ¿todos los 5 personas en la misma habitación o 5 habitaciones y cada uno? No, eran las 5 personas dentro de la habitación. La Ok, habitación estaba como condicionada para que ellos pudieran vale. estar, e inclusive únicamente tenían un sanitario para todos ellos. Vale. Entonces se les hace la invitación, se les dice, ¿sabes qué? Tú eres un prisionero, ahora atentaste contra el país, se te da esta oportunidad, entras, vas a tener estas cuestiones, como te digo, ya está instalada la cámara, la tenían, pues ahora sí, que por los años estaba más monitoreada por micrófonos y la visibilidad de la puerta, con la pequeña ventana, la venta, ajá, y la no ventanita. existía así como, por ejemplo, algunas cámaras como en la actualidad ahorita pudiéramos tenerlas, ¿no? Que sería un poquito más fácil saber los resultados o tener la evidencia contundente de lo que sucedió. Pues bueno, estos sujetos de experimento estuvieron bien los primeros 5 días. Actuaron dentro de lo que cabe normal, racionalmente, y quizá fue eso porque los investigadores les habían prometido que los iban a liberar tras el experimento si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Inicialmente se les dijo que sería 15, después se les amplió para decirles quiero ver la evolución que tú tienes, si de alguna manera me eres funcional o qué secuelas vas a tener si se extiende a 30 días. ¡Ay, no! ¿Qué es lo que sucedió? Los individuos empezaban a platicar entre ellos, sus conversaciones eran normales, algunas veces pues conflictivas, obviamente por la cuestión del encierro y de todo el aspecto que puede generarte el aislamiento, porque aparte no tenían la luz, ¿me entiendes? Estaban completamente a oscuras. Pero entonces, ¿cómo tenían libros? ¿Cómo tenían libros para leer si no había luz? Curioso, justamente yo me hice la misma pregunta porque les decían, supongo que entraba algún tipo de luz natural por medio de la ventana, pero si llegaba ya la noche era un aislamiento total. Qué raro. Porque sí. Tortura psicológica, en plan de te voy a dar libros como si pudieras leerlos cuando sabes que no vas a tener luz. Ok, vale. Exacto, y te digo, es como curioso porque pues no te dan como, por lo mismo de la época, más información amplia sobre de lo que sucedió. Entonces, pues se daban cuenta que los individuos al inicio sus pláticas eran como más fluidas, como que podrían entre ellos ponerse a conversar, de conocerse, cosas así. Después del 5.º día se volvieron más obscuras, más agresivas, eran quejas, incluso demostraron ataques de paranoia. Entonces los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos a otros, se dejaban de hablar, actuaban de una manera como muy extraña, incluso contaban delitos que habían cometido cuando ellos se encontraban afuera, o detalles personales, entonces platicaban cosas ya como muy íntimas, como que su medio de distracción era ya hablar, ¿no? Empezar a decir cosas. Al principio los investigadores consideraron que el comportamiento de estos sujetos era resultado del gas experimental. Posterior, se escuchó un gran silencio que únicamente se percibía el ruido de su respiración. O sea, ellos eran muy activos y de un momento a otro había silencio total. Entonces, después del 5.º día. Si era exacto, los primeros 5 días sin problema, después del 5.º día empiezan los problemas, a empezarse a pelear, a tener pláticas como muy confidenciales, muy personales, y de repente nada. Ok. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Al 8.º día, 3 científicos, acompañados de sus libretas, se acercan justamente a la ventanita pequeña que se encontraba sobre la puerta. Que ellos tenían como te les repito, únicamente vista hacia adentro, los que estaban adentro no podían ver hacia afuera, y lograron ver a uno de los individuos que se encontraba parado, mirado fijamente hacia la pared, sin realizar un mínimo movimiento, como si se encontrara de una situación de hipnosis o de así completamente congelado. En trance. Exactamente, me encontraste la palabra exacta que quería decir. Y en los micrófonos alcanzaban a escuchar como si alguien se retorciera en el piso con sufrimiento, quejándose, o en
También veían que otro paciente se encontraba tirado en modo fetal en la esquina de una habitación. Entonces ya empezaban a notarse en el 8º día consecuencias y secuelas del aislamiento y del no poder dormir. Tras casi 10 días, cuando escucharon que uno de los sujetos que se encontraba, ahora sí que los sujetos de investigación, comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas. Ay, imagínate que eso, o sea, el desgarre que debo de haber tenido, no sé, en sus y el efecto en los demás, en los compañeros, de estar escuchando sus gritos, ¿no? De terror, exacto, miedo, entonces, no sé. Imagínate todo el grito y de repente se hizo el silencio. Y empezaron a escucharse sonidos como desagradables, como si cuando quisieras vomitar, así un ruido de hecho, así feo, ¿no te ha pasado, y no sé si a ustedes que nos están escuchando también, cuando trasnochas y estás mucho tiempo en el celular, ¿no te han dado náuseas, Selma? De repente no te dan como ganas de vomitar, de estar tan expuesta, por ejemplo, a mí me ha tocado para estar muy expuesta en el celular y me paso de mi hora de sueño. Llega un punto en la madrugada en el que ya hasta siento arcadas, como náuseas. O estoy yo loca y nada más me ocurre a mí. Y eso es como que te estás pasando de tu hora de sueño, aparte estás siendo estimulada por la luz azul, probablemente eso tenga mucho que ver, pero llega un punto en el que hasta da asco, o sea, como que ya no quiero. ¿O no te ha pasado a ti? No, en la cuestión cuando voy a dormir, no, pero a mí me pasa en el vehículo, en el carro. Si yo voy así de copiloto en el carro y voy viendo el celular, o leyendo algo, te mareas. Me da un mareo asquerosísimo y me dan ganas de vomitar. Lo que me ha pasado así algo muy similar es que si yo, por ejemplo, a mí sí me dan lo que le llaman las crudas de no dormir. Si yo no duermo bien, al otro día me siento fatal. Sí, o sea, o sea, si me desvelo así completamente, también. Ay, me voy en vivo, y no necesaria por una fiesta, ¿no? A lo mejor porque tienes alguna situación o tuviste que estudiar o para insomnio, algo, nada tienes más, ¿no? que entregar. O puro no dormir, insomnio. o simplemente el insomnio te dio, al otro día yo me siento terrible, o sea, yo de verdad no yo por eso aguanto. lo asocio más o menos a eso de la falta de sueño. Ya sé que no estoy pasando 8 días, 15 días sin dormir, pero como que llega un punto, y yo creo que es por la estimulación de la luz azul también. No siempre ocurre, pero me ha llegado a pasar que hasta me dan como náuseas. Y ahorita que estás diciendo eso, pues es la privación del sueño, a pesar de que no tenían pantallas azules que los estuvieran estimulando. A lo mejor tal vez también eso te provoca náuseas, ¿no? No sé, locuras mías. Ajá. Pues haz de cuenta que justamente en este sujeto que comienza a gritar, de repente se calla y se empieza a escuchar este tipo como de sonido. Y los investigadores justamente comprobaron, aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. ¿Qué? Eso, el sonido desagradable era de que entró en un estado de psicosis total, que lo que hizo fue arrancarse las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de esto es que ninguno de los otros sujetos experimentales pareció impresionarse con lo que sucedió. No, ni vieron, es más, ¿o qué? continuaron con sus paranoias personales, ellos en su pex, hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó mientras los otros comenzaron a defecarse. O sea, fue como una histeria colectiva. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a arrancar las hojas de los libros que se encontraban ahí en la habitación y las empezaron a poner en las paredes. Inclusive en la ventanilla donde los científicos estaban investigando, la taparon utilizando como pegamento su propio excremento. Ay, no manches. Así evitaban que estos científicos tuvieran la visión de dentro de la cámara. Y de repente los gritos cesaron y los susurros paranoicos de todos los demás miembros o sujetos de investigación también. O sea, no sé si fue como un complot que realizaron ellos entre sí para decir, ya no queremos que se enteren qué está sucediendo, los vamos a obligar a entrar, o qué estamos haciendo, porque sabían que la única forma de que los vieran eran a través de ahí y lo demás lo escuchaban. Ay, no sé si ¿y en qué momento? Colectiva. ¿Y en qué momento se pondrían de acuerdo, no? Si los están escuchando en todo momento y no hay como para hacerse señas, no, todo está oscuro. Y qué horror. Me describiste, y real, no sé si algunos ubiquen este juego, una escena de Outlast, real. Estoy viendo así un pasillo de Outlast en el que están los pacientes golpeándose contra la pared, algunos rastros de sangre, el Wall Rider por allá flotando, tú intentando sobrevivir, así, ya sé, nada que ver, pero así se me vino el flashazo de ese juego. ¡Qué horror! Pues no lo dudes, yo creo que la mente es muy poderosa, ¿no? Y
yo creo ya llegando a un grado en el cual estás en una situación de aislamiento, en el que no te encuentras bien porque no estás durmiendo, y aparte le sumas como toda la paranoia que te puede generar, al final eres un prisionero. Sí, claro, sí. Y el man murió, ¿no? El que se quitó las cuerdas vocales, ¿no? El primero, uno de los 5 falleció, el que se arrancó las cuerdas vocales definitivamente y no entraron a nada. Hasta ese momento, no. Ok. Justamente 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron checar los micrófonos y tratar de obtener una respuesta de estos individuos. O sea, estuvieron como calándolos. No recibieron nada, o sea, ahí continuaban. 2 semanas después de que se inició el experimento, o sea, estamos hablando en un periodo aproximadamente de 15 días. ¿El cuerpo se quedó 2 semanas ahí? ¿El cuerpo se quedó 2 semanas? Ya no lo sacaron, es que eran sujetos, digamos que para ellos eran como sus ratas de laboratorio. O sea, está ese cuerpo en estado de pudrición y los otros alrededor, real. Exacto. Ok. Imagínate, o sea, ¿tú crees que les iba a afectar el olor de la persona fallecida cuando estaban llenos de excremento las paredes y todo? Ay, no manches, ya. Ok, vale. Justamente te digo que después de las 2 semanas de que comenzó el experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que nunca iban a hacer. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia, obviamente la cámara o la habitación. Amenazaron que si ellos intentaban salir por su cuenta, les iban a disparar, y si intentaban atacarlos, iban a morir. Les prometieron que los iban a liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes, y por sorpresa oyeron una respuesta calmada de ya no queremos ser liberados. ¿Qué? No manches. Imagínate. ¿Cómo crees? Así. Qué horror. Imagínate. En el 15º día decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en la habitación. Ajá. Lo que se encontraron, literal, los dejó en estado de shock. Completamente. ¿Qué encontraron? Los sujetos gritaban desesperados y solo de ellos 4 seguían con vida, sí. Porque acuérdense que uno se había arrancado las cuerdas vocales y ahí quedó. Ajá. La comida no se había probado, o sea, ellos no se habían alimentado, y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculos y piel arrancadas de su cuerpo. Además, habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes y ni uso de dientes. Eso quiere decir que así como a pellizcos se estuvieron o sea, yo no sé si sería como la ansiedad o cosas muy similares. Guácala. ¿Cómo ves? Guácala. No, eso es horrible, yo. Otra referencia horrible que no debería, no sé por qué, o sea, perdón humanidad, no sé por qué tengo estas referencias en la mente. En Twitter, hace unas semanas, se hizo no sé por qué viral el comentario de una chica que compartió un perfil de una tipa japonesa, no sé de dónde, que se sacaba pedazos de piel y los cocinaba, y era oriental porque usaba los palillos, ¿no? Se cortaba el pedacito. Ay, como el canibalismo. Ajá, sí, la mujer caníbal, algo así le decían, y él sacaba el sartén y se ponía a cocinar su carne y luego la probaba. Obviamente creo que usaba algo para taparse el rostro, ya ni me acuerdo. Y muchos comentarios de, ¿por qué vi esto? Mi vida no va a volver a ser la misma, y cosas así. Dije yo también, ¿por qué le di clic a ese maldito? O sea, maldita... Pues justamente, Joe, mira, es lo que te decía, si esta historia, como muchos dicen, no es verdad, no está tan fuera de la realidad, porque justamente los investigadores se dieron cuenta que estos sujetos habían comido su propio tejido. Sí, no. Y aparte se dieron cuenta que, por ejemplo, sus cuerpos ya no tenían una coloración como natural, ajá, sino que ya eran completamente blancos, pálidos. Y aparte sus ojos se habían como engrandecido, o sea, ya se habían hecho como muy botados y grandes. Y además expresaban en su mirada mucho como furia, enojo, terror. Y sus bocas se habían hecho como relativamente grandes, yo supongo que por la pérdida de peso. No sé si te ha pasado que has visto que hay personas que bajan muchísimo de peso y se les ve la boca como más grande, pero en este caso sus dientes empezaron como a salir, como si se enchuecaran, si hicieran, no sé si me explico. Creo que sí. Como cuando se te empiezan a enchuecar los dientes. Ajá. Así. Pero eso en un relativo tiempo de 10, 12 días. De 15 días. A mí lo de los ojos se me hace un poco increíble, porque hay animales nocturnos que por evolución llegan a tener ojos así de grandes para poder divisar cosas en la oscuridad. Pero que un humano llegue a esa condición, sobre todo por las
no sé, por la cuenca de los ojos y que se te salgan los ojos, a menos que lo hayan provocado ellos mismos y que se hayan como... No sé si a lo mejor el gas que tenía ¿Crees? tuviera alguna reacción. Tal vez. Porque acuérdense que no estábamos hablando como que fuera un estado de insomnio natural. Sí. O sea, sino que realmente esta sustancia lo que les provocaba a ellos era estar en estado de alerta siempre. Ah, ok. Y no sabemos, siendo el caso, si este tipo de sustancia les generaba algún cambio físico. Ok, sí. Porque también pudiera suceder, ¿no? Sí, o sea, sí. de que trajera que le hiciera una... Ay, ¿por qué se me van las palabras el día de hoy? ¿Una qué? Así como una malformación. Ah, ok. Ok. O sea, que pudiera ser el caso. Entonces, esto, al intentárselo sacar de la habitación, estos sujetos experimentales se negaron y violentamente se les fueron, obviamente, a los militares exigiéndoles que les dieran el gas experimental, como si ellos se hubieran vuelto adictos a ellos. Comenzaron a atacar y a matar a varios de los soldados, y en esa lucha otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Incluso mordieron a los soldados y los atacaron con gran furia, por lo que estos empezaron a dispararles. O sea, se pusieron de una manera muy, muy agresiva. Ajá. Uno de los individuos experimentales que tuvo que ser justamente intervenido por los médicos y intentaron darle un sedante, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal que usualmente se le pondría a cualquier paciente con un dolor muy fuerte, no fue posible controlarlo. El sujeto seguía gritando desesperado y llegando incluso a lesionar gravemente a los médicos y enfermeras que le estaban atendiendo, y gritaba que más, hasta el punto que se desangró y murió. O sea, ya venía herido, pero lo que él requería era que le dieran ese gas como para subsistir, como si fuera una adicción. Esa ya era una droga para ellos. Ay, exacto. ¿Cuántos sobrevivieron? Entonces, de esos 5, quedamos 3. Ay. Los otros 6 sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. O sea, dame, ¿no? Una adicción muy, muy fuerte. Y querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras, justamente aterradas, comentaron que estos sujetos esbozaban como unas sonrisas muy siniestras. Y cada vez sus miradas eran como más agresivas, y se las sostenía como fijamente a ellas para aterrorizarlas. Ay. O sea, tenían una mirada así como amenazante, como... Sí. sí, diabólica, no sé si cómo explicarlo. Como Momo, así que se te queda viendo bien feo con su sonrisota. Algo así. Tipo, ¿no? Inclusive, sí, no sé, a mí, por ejemplo, hay personas que sí tienen la mirada muy pesada, no sé si a ti te ha pasado, pero hay ocasiones, y a quien me diga que no, o sea, eso es mentira, pero a ti te ha pasado que sí te das cuenta o sí sientes las miradas. Sí se siente, sí. O sea, a mí me ha pasado que yo estoy así como en mi mundo, en mi lela, y sientes algo extraño, volteas y sí se te están quedando viendo, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser en buen plan o en mal plan, pero, o sea, yo sí me he percatado. A veces la mirada simboliza mucho, la mirada, a mi punto de vista, creo que te puede expresar mucho más que las palabras. Y estos manes expresaban pura locura, pura ansiedad, puro... Y odio. Ay, y luego... Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos porque se había lesionado, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y él gritaba desesperado a la frase de sigue cortando, o sea, como que disfrutaba el dolor. O sea, imagínate, o sea, le estaban haciendo una cirugía sin anestesia. Los otros 2 en cirugía hicieron lo imposible el proceso para operarles, ya que se reían escandalosamente sin poder parar. O sea, una crisis psicótica. Ya no estaban en la habitación. Ya no estaban en la habitación. Ya no estaban en la habitación. No, ya estaban en el estado. Ya lo estaban llevando a los médicos. Para que ahí fueran. Ya no volvieron a administrarles ni el gas, ya no estuvieron en oscuridad, y esa psicosis se fue con ellos. Exacto, Joe. O sea, sí es como... O sea, se cuenta, lo sacan de la cámara, atacan a los militares y los llevan a los médicos. Justamente como ya se encontraban muy, muy lesionados, pues... Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí. Fue que los trataron como de
dar las medidas o las atenciones necesarias. A uno se le aplica morfina, no le sirve para nada, a uno le hacen la reconstrucción para taparlo de los órganos y lesiones que él mismo se había generado sin anestesia, y él disfrutaba del dolor. Entonces, y a los otros no se les permitía porque se ponían en crisis de risa, o sea, psicóticamente. No podían hacer nada. Entonces, justamente ya los médicos y enfermeras quedaban paralizados porque no sabían qué hacer con estos individuos, porque les pedían el gas, ¿no? O sea, a mí denme el gas, lo necesito para subsistir. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado sus órganos de cuerpo, además de que por qué pedían tanto el gas. Una respuesta fue muy clara y uno de ellos lo dijo: debo mantenerme despierto. O sea, ya su enfoque de vida era ¿cómo ese. crees? Era lo que los Exacto. mantenía, bueno, sí, el gas, pero también la sensación de dolor. Era esa sensación constante de no poder dormir. ¿Y cómo lo logro ahora? Mutilándome. Y en ese momento también lo hacía, ¿no? Uy. Exacto. No, o sea, es impresionante la adicción que generaron a esta sustancia, más aparte la adicción al dolor que ya ellos tenían. O sea, los 3 sobrevivientes fueron devueltos a la habitación después de que tuvieron la atención médica, y al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué iban a hacer con ellos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que no los podemos implantar de nuevo a la sociedad porque son un riesgo, y aparte el experimento no funcionó porque lo único que generó fue volverlos locos, ¿no? Un oficial sugirió comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental. O sea, iban a seguir utilizándoles este tipo de droga, porque al final fue una droga para ellos. Así que los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Sí, tiene sentido. Obvio. Tiene sentido, ajá. Para la sorpresa de los investigadores, los cerebros justamente de estos individuos parecía que era morir y revivir cada cierto tiempo. O sea, se mantenían en estado de alerta, gritos, ruidos, aventaban y de repente, nada. Uno de ellos se tumbó inclusive en una de las camas y reposó su cabeza en una almohada y cerró los ojos. Y fue la única manera en la que se murió. ¿Qué? O sea, ahí murió por dormir. Ahí murió, exacto. O sea, haz de cuenta que lo que ellos no podían hacer era dormir. Y justamente este individuo un día dijo: ¿sabes qué? Me tomo en la cama, cerró los ojos y murió. Entonces, quizá ya la sustancia, Joe, de este gas, no sé si te ha pasado que hacen como resistencia, o habrá personas que toman algún medicamento y después de cierto lapso o de tiempo, si lo sigues, ya no te hace de la misma manera. Necesitas más dosis. ¿Por qué? Porque tu cuerpo exactamente se acostumbró a ese medicamento y ya después cuando le metes no es la cantidad suficiente, tienes que ir en aumento. Pues en este caso yo creo que llegó un punto donde el gas ya no era suficiente para ellos. Los otros investigadores se metieron en la habitación. Uno de ellos fue abatido por uno de estos individuos, así que tuvieron que dispararle y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a uno de los sujetos. Pues ya nada más quedaba uno. Que quedaban con vida. Ya nada más quedaba uno. Exactamente. Y le preguntó: ¿qué eres? O sea, ¿tú qué eres? Me interesaría saber qué, o sea, el sujeto sonreía así como de manera escalofriante, loca, y le dijo: tan pronto te has olvidado de mí, somos la locura que circula en nuestros cuerpos, rogando ser liberada de nuestra mente más profunda y animal. Somos lo que hace que te escondas cuando te metes en la cama cada noche. Somos lo que callas y lo que te paraliza cuando te sumerges en la profundidad de la noche. O sea, no solamente te vuelves psicótico, también poeta. Te vuelves un poeta. ¡Qué líneas, ¡Qué líneas! Prácticamente lo que se hablaba era como maldad. Yo lo tomo así. Ajá. Se supone que en ese momento el investigador se quedó petrificado, pero acertó a dispararle al sujeto directamente al corazón, y eso era como para garantizar la muerte de él. Y justamente este individuo, agonizando, solo dijo una frase: soy casi libre. Este man es un poeta. Ya, la verdad, es un poeta. Es lo que te digo, muchas teorías se han hablado si el experimento del sueño ha sido verídico, ¿no? Hasta la fecha no se conoce ningún gas que sea capaz de hacer estos efectos, o sea, que tengamos conocimiento o documentación. Además que por muy drogado que esté una persona, el arrancarse ciertas partes del cuerpo o órganos haría que esto se desangre y en unas horas terminaría con
con su vida o incluso fuera de manera contundente la Ujú. muerte. Una persona que tiene los intestinos expuestos o hacia afuera, como se pudo dar en el caso de estos sujetos experimentales, chorraría sangre y no podría vivir más de un día. Entonces, por esa cuestión se considera que posiblemente esta sea más una creepypasta Sí, que realmente un hecho real. sí. Por lo que está curiosamente, Joe, o lo que se puede salvar de esta historia, que sí puede ser muy similar a la vida real, es que parcialmente sí está basada en aspectos de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque una persona no podría durar sin dormir más de 5 a 7 días. Sí. Eso Ok. es verdad. Y se ha comprobado que si una persona deja de dormir por más de este tiempo, puede enfermar y se arriesga a sufrir secuelas tanto físicas y sobre todo daños cerebrales. Yo sí, cerebrales, así yo toda... Sí. ¿Qué podría tener como consecuencia? Un deterioro mental e incluso un desorden neuropsiquiátrico. Y obviamente te generaría trastornos como viene siendo la ansiedad, un trastorno bipolar, además de afectaciones al corazón, que inclusive se encuentra documentado que si tú dejas de dormir por un lapso de tiempo prolongado, podrías inclusive hasta desarrollar cáncer. Ay, no. Entonces, ahora, no sé si sepa Joe, pero la persona que más tiempo ha durado sin dormir y tuvo no solamente el reconocimiento, sino un récord mundial, es un adolescente de Estados Unidos llamado Randy Garner. Ok. Él aguantó sin dormir aproximadamente 11 días. ¿Qué? Pero cabe señalar exactamente 11 Ajá. valiosos días. ¿Y cómo? ¿Cómo O lo sea, logró? de que se puede, se puede. Por eso dicen que aunque suene muy descabellado el experimento ruso, también es que sí ha podido suceder este tipo de cosas. Existe este récord Guinness y este chico, Randy Garner, se valió de químicos que generaban dopamina. Ujú. Y sin embargo esta sustancia podría haberles generado a él secuelas graves como euforia, cosa que sí tuvieron estos sujetos Ujú. experimentales, y el no poder controlar emociones. También otra secuela que tuvieron estos seres experimentales. Además de que no racionalizarías correctamente en la toma de decisiones. O sea, entras en un estado de disociación completamente grave. 11 días. O sea, no eres una persona apta para poder realizar. 11 días. Y distorsión de la realidad. Sí, claro. 11 días, es tremendo. Entonces, tremendo. Exactamente. Pero este muchacho obviamente fue avalado por científicos, se le dio esta sustancia que le generaba dopamina y fue durante el proceso monitoreado por médicos y científicos y así fue como logró el récord Guinness. Pero ¿por qué Entonces, adolescente? Eso no pues, estaría contra las normas. Un adulto, ¿no? Pero adolescente. ¿Por qué con un adolescente? desconozco las leyes de Estados Unidos, pero sí es un récord Qué Guinness fuerte. que existe. Qué fuerte. Y yo creo que es como la autorización de los padres, porque justamente yo, incluso, no me acuerdo exactamente el país, pero no sé si tú escuchaste la historia de la chica que navegó en un velero por todo el mundo, se fue un año 365 días a navegar ella sola creo en que su sí. velero, igual era una chica menor de edad. Creo que sí. Entonces Ajá. yo creo que mientras tengan la autorización de los padres y no se meta ahora sí que pues derechos humanos o Ajá. alguna institución sobre Lo los permiten. menores, pueden realizarlo. Supongo que en este caso Randy Garner lo hizo y como estaba pues ahora sí que avalado por científicos y médicos, se le autorizó y él logró romper ese récord con 11 días. Entonces se dice que si realmente en la actualidad un chico un adolescente, duró 11 días sin dormir, pues se pudo haber realizado con seres experimentales a los cuales también se les estaba suministrando algún tipo de droga. Fuerte. Pero, pues como nosotros se los decimos, ustedes tienen la última palabra para saber si realmente esto es una creepypasta, que puede ser, porque también, pues la historia es muy desgarradora y tiene muchas dudas y lagunas que nos podrían hacer pensar que sí, o creen que realmente sí puedan pasar estas cosas en áreas militares. Qué fuerte. Tema de debate. Yo ya apuesto más por la creepypasta, pero sí da miedito pensar en la posibilidad de que como castigo a reos políticos y cosas así, seguramente.
sería una de las torturas más para hacerlo sufrir hasta la muerte. Entonces, ni lo dudo, no lo dudo ni tantito de que se lleve a cabo en todas partes del mundo este tipo de prácticas. Ni yo, Como creepypasta, muy padre, pero seguramente este tipo de prácticas ilegales podrían llevarse a cabo en esos momentos en algún lugar del mundo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Sabes como cuál se me figura un poco? Como al proyecto Abigail. Algo también, ¿no? Parecido de... También tiene privación del sueño. Y la muchacha se deforma toda. Sí. Exacto. Entonces, no sabemos realmente. Ustedes pueden dejarnos en la cajita de descripción qué creen que es una creepypasta, una historia muy buena redactada o pues algo verdadero. Yo también me baso más por el aspecto de la creepypasta, aunque no dudo que haya experimentos de esta índole en lugares privados. Sí. Porque el ser humano siempre ha querido estar un paso más allá, abusando de la ciencia. Y suena extraño, pero hay quienes quieren creerse ser dioses. Entonces, así es. No sabemos. Así es. Y mientras tanto, cuéntenos si les pareció bien este tema, si les gustó, si conocen el proyecto Abigail también. Estaría bueno hablar de eso también aquí en Misteria, algunas otras cosas de privación de sueño. Estaría muy chido traer otros temas al respecto. Muchas gracias por el regalo, Selmita, sí me gustó. Es una bonita creepypasta para irse a dormir esta noche, este viernes misterioso. Para que descanses y tengas dulces sueños en tu cumpleaños. Mientras tanto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También pueden escucharnos en Spotify. Los invitamos a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y donde subimos contenido exclusivo para que ampliemos estos temas, también algunas fotillos o videos terroríficos. Así que si les gusta el contenido paranormal, extraterrestre y de ocultismo, váyanse directo a nuestro TikTok. También ahí ponemos el enlace de nuestro video cada video semana. Nuevo, ahí entonces, se va a postear en TikTok. Ya podemos por fin, llegamos a la meta de poder postear el link que los va a llevar directamente al canal de YouTube con la actualización. Video nuevo cada viernes. Y gracias por seguirnos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo viernes. Sigamos creciendo, comunidad. Bye. Nos vemos hasta para la próxima. Bye bye.